Luis, ¿qué tenemos para el día de hoy? Señores, tenemos un invitado especial Así es. hablando de todo lo que está ocurriendo en materia de salud mental. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Campuzano Michel, eh, doctor en psicología, candidato a doctor también en filosofía por la Universidad del Oeste de Michigan, con una certificación en gestión de proyectos, liderazgo y administración general de la Universidad Iberoamericana. También, señores, es doctor en odontología por la Universidad Iberoamericana y doctor en medicina también en INTEC. Doctor, qué bueno tenerle acá. Así es, Bienvenido. bienvenido. Muchas Bienvenido. gracias, sí, un privilegio, lo agradezco. Oh, sí, 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 qué bueno. Doctor, para iniciar, háblenos por favor del Instituto de Salud Mental y Psicología. El ISAM, sí, Instituto de Salud Mental y Telepsicología, Telepsicología, gracias. es un proyecto que ha estado en la mente de muchos de nosotros, incluso hasta por años. Pero sin embargo, la pandemia, a raíz de la pandemia del inicio, en marzo 2020, vimos cómo el hecho de tener que estar recluidos desató o fue realmente el desencadenante de que mucha gente que tenía situaciones de ansiedad y todo tipo de problemas afectivos eh, empezaron a manifestarlo, pero de manera ya descontrolada. Entonces, resulta que ya el proyecto en carpeta de dar servicio psicológico a través del teléfono y los medios electrónicos, ya ahí tomaba una prioridad superior. Entonces ahí fue que pudo como fraguarse ese sueño y desde ese momento hemos estado trabajando de manera ininterrumpida. Al principio solamente empezamos con dos líneas, la línea salud familiar, que era sobre todo para enfrentar las situaciones de violencia doméstica, todas esas dinámicas difíciles, intrafamiliares. Pero también está la línea vivir, que es para personas principalmente en depresión o algún tipo de trastorno afectivo, vamos a decir. Eh, Gracias a Dios el proyecto sigue creciendo, incluso ya nos estamos viendo en la obligación de cambiar de local. Oh, Vamos a tener, ya tenemos seleccionado el nuevo local y ahora vamos a proceder a hacer las adecuaciones para que pueda ser todo lo funcional que aspiramos. Pero sí, ya el local en el que empezamos, que todavía estamos ahí, y puede que estemos todavía unos 2 o 3 meses más, ya nos queda chiquito, ya nos doctor, queda pequeño. doctor, en ese tiempo ustedes, o sea, recibían muchas llamadas, de verdad, sí, muchas personas se comunicaban con ustedes para trabajar el tema del encerramiento y cómo esto se liga con la parte psicológica, con la parte mental. Mira, resulta que las expectativas fueron superadas por mucho, Wow. porque teníamos la idea de que iba a ser un proyecto tímido, paso a paso, pero realmente la demanda del servicio es la que nos ha hecho ponernos las pilas. De hecho, este tipo de servicio ha tenido repercusiones positivas a tal punto de que ha habido reconocimiento de organismos internacionales que no solamente han manifestado su agrado con que las líneas, tanto la línea vivir como la línea familiar, estén funcionando, sino que también han hecho aportes sustantivos, sustanciosos, para fortalecer la calidad del servicio. O sea que realmente nos sentimos bien satisfechos
de lo que hemos logrado, las estadísticas, como te dije, las presupuestadas y las que ya tenemos acumuladas, la diferencia es increíble porque realmente hay mucha necesidad y todavía no damos completamente abasto. Así es. Doctor, usted había mencionado el término de la ansiedad y en esa misma línea quisiéramos saber por qué actualmente se ha desatado un estado de ansiedad tan fuerte en los adolescentes, principalmente en los adolescentes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo soy un seguidor, siempre que pueda, de la multicausalidad. El querer atribuir una sola causa a un fenómeno, a mí me parece un tanto aventurero, porque realmente todos los años que uno tiene ligado al campo de la investigación, le hace a uno darse cuenta que a veces tenemos unos diseños de unas investigaciones muy bien pensadas, que creemos que tenemos todas las variables bien establecidas. Y sin embargo, a la hora de tabular los resultados, ahí nos damos cuenta de lo que se llaman las variables extrañas o variables de confusión. ¿Qué quiere decir eso? Esas son las que uno no tomó al principio en cuenta, pero resulta que después se da cuenta que influyen a veces tanto, incluso hasta más, que las variables que uno sí tomó en cuenta en el diseño. Eso apunta a lo que te decía de la multicausalidad. Okay. Entonces, tú me preguntas, la ansiedad en adolescentes. He escuchado a mucha gente, y con razón, diciendo que las redes sociales son la peor causa para que haya tanta ansiedad en ese renglón de la población. Yo no lo descarto, pero realmente tiene su peso. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente está ya comprobado, las redes sociales producen más ruido y más seguidores promoviendo cosas negativas que promoviendo cosas constructivas. Por ejemplo, yo me puedo poner aquí a hablar de los agujeros negros del cosmos, pero no voy a tener el mismo impacto si me pongo a hablar de asuntos íntimos de las celebridades, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, a mí me resulta más atractivo el cosmos, su formación, su expansión y los agujeros negros que los temas de la vida privada de las celebridades, pero lamentablemente mucha gente piensa distinto. Así es. Doctor, ¿me explico? Sí. Doctor, sabemos que en los tiempos de antes existía toda esta parte de la salud mental, la ansiedad, pero será por esa parte que usted toca en estos momentos que vemos que ahora se inclina más por destacar lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, etcétera. Antes no se hacía tanto ruido con esa parte. ¿Por qué sucedía eso? Bueno, realmente las redes sociales, la conectividad, incluso hay gente que la llama la hiperconectividad. Yo digo que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado permite que sí, que la información llegue a más gente, pero por el otro lado no permite que esa misma información sea procesada al nivel que debe ser procesada. ¿Por qué? Porque muchas veces recibimos una información, no terminamos de procesarla y ya recibimos otra, y en fin, todo eso se va acumulando ahí sin digerir. Así es. Así es. ¿Me explico? Sí. Así es. Entonces, antes la información estaba en los periódicos impresos, antes la información estaba en los libros, en las revistas especializadas. Ahora la información está a la distancia de un clic, en un celular, en cualquier tipo de dispositivo electrónico. Pero tenemos la misma madurez para digerir a lo que nos estamos exponiendo. Yo entiendo que ahí es que radica más
el meollo del asunto. Yo, así como digo que soy amigo de la multicausalidad para todo tipo de fenómenos, también ahí sí soy a rajatabla. Para mí la educación es el factor número 1A para la salud integral de cualquier individuo. Tan sencillo. Y sobre todo la salud mental. El no tener suficiente información, suficiente educación para poder manejar los fenómenos que se nos presentan en la vida diaria, suficientes experiencias también, porque a veces no es solamente lo que encontramos en las fuentes bibliográficas, sino también las experiencias vividas. Eso me acuerda un anuncio de televisión, un comercial, que me impactó muchísimo. En el 2008 hubo una crisis económica que la gente creía que el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Así es. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Pero hay un anuncio que está en las redes y todo eso, sobre una gaseosa, sobre un refresco, que resulta, la situación es la siguiente: un bebé acababa de nacer, viene a conocer a su nieto, el abuelo, pero el abuelo también trae a su papá, o sea, el bisabuelo viene a conocer a su bisnieto. El mensaje del anuncio es que los padres están asustados porque acaban de recibir un niño en medio de una crisis económica. Sí. Pero el bisabuelo dice: señores, no se preocupen, yo nací en medio de la guerra... De la Segunda Guerra Mundial. No, de la guerra española. Y estoy aquí, tengo 98 años. Wow. Entonces, esa experiencia son las que permiten, cuando lleguemos a cierta edad, no se nos quite el sueño por cualquier cosa. Quebraron 7 bancos, quebró el Fondo Monetario, no importa, sobrevivimos. Así es. Doctor, ok. ¿Y cuáles síntomas o rasgos no podría usted mencionar de la ansiedad generalizada, doctor? Bueno, de hecho, el primero de los primeros que aparece siempre son los trastornos del sueño y los trastornos alimenticios. Hay gente que la ansiedad les quita el hambre, pero hay otros que la ansiedad es todo lo contrario. Sí. Los hace comer de una forma completamente descontrolada. Pero también en el sueño se da lo mismo. Hay gente que su ansiedad los lleva luego a un proceso de, no diríamos depresión, pero sí una distimia, que es una afección del ánimo, y que muchas veces los hace dormir tandas exageradas, 12, 14, 16 horas diarias. Y por el contrario, que esto debe ser mucho más frecuente, la ansiedad generalizada da insomnio. Sí. Insomnio que muchas veces hay que tratarlos incluso con ciertas moléculas que inducen al sueño. Yo siempre que tengo la oportunidad, no pierdo esa oportunidad en decir que la farmacoterapia debería ser el último recurso, el último. Que deberíamos tener la psicoterapia como la primera línea de atención. Pero hay casos específicos donde la farmacoterapia se antepone, pero muy por delante a la psicoterapia. ¿Cuándo, doctor, y disculpe, cuándo se entiende que se debe pasar a que un paciente que tiene ansiedad, en este caso ansiedad generalizada, que es ya un nivel al tope, debe medicarse? ¿Cuáles son las Mira, los señales? libros, ahí hay un consenso. Hay cosas que son que un autor dice una cosa, otro autor dice otra. Pero en sentido general, hay un consenso que las dos condiciones que hacen que un paciente haya que medicarlo de inmediato es cuando hay un episodio psicótico. Por si acaso, para la audiencia, lo que la gente en buen dominicano entiende como psicosis es cuando la persona se desconecta de la realidad.
uno escucha a los padres, a los abuelos de uno diciendo, ay, el problema de fulano se está complicando porque está, entre comillas, fugando. Fugando, el término fugar o fugarse viene del concepto de que la realidad de una forma u otra nos tiene atrapados. Inmediatamente nos despertamos, sabemos en dónde estamos, quiénes somos y deberíamos saber en qué fecha estamos. Eso es lo que se llama la orientación en espacio, tiempo y persona. Pero hay personas que pierden esa relación con la realidad. Entonces, ese es un momento psicótico. Esa es una psicosis que está atravesando ahí. Doctor, Y la otra es cuando hay ideas suicidas, que ahí tampoco se juega. Doctor, Entonces, psicosis e ideas suicidas no se puede postergar el tratamiento la farmacoterapia. yo escuché, he escuchado mediante las redes sociales y algunos expertos que ya pues se han visitado aquí en nuestro estudio, hablando de la ansiedad generalizada, asociándola también con el trastorno de pánico, que va muy de la mano. Escuché un testimonio de una joven que sentía fatiga, se le adormecía en algunas partes de su cuerpo, sentía que no podía respirar, cansancio, agotamiento, pero el síntoma que la tenía ya al tope era el de no poder respirar. Cuando se está en ese tipo de condición, en esa situación de una ansiedad generalizada al tope, porque hay mucho tabú de que si se debe medicar, si eso al final de la terapia nunca termina. ¿Qué usted recomienda en cuanto a esa parte? Cada caso hay que verlo individualmente. Sería muy aventurero de mi parte dar públicamente una posición como si hubiese una sola opción. Siempre hay que ver los casos individuales, hay que ver sobre todo la dinámica familiar en la que se está desarrollando esa persona. Cuando hay una red de apoyo sólida, se puede postergar el uso de medicamentos mucho más que cuando son solamente, por ejemplo, 2 personas en la familia. Diríamos una madre y un hijo, o una madre y una hija. O puede ser también un padre, o un hermano con su hermano o su hermana. O sea, familias cortas como esas, de una forma u otra, ponen en mayor riesgo a la persona que está atravesando episodios de ataques de pánico, de ansiedad generalizada, que cuando la dinámica familiar es funcional, pero también la familia es más extensa. Okay. ¿Me explico? Sí. Doctor, hábleme de las políticas públicas que están implementando y hablando ya tomando en cuenta el tema de la ansiedad y la salud mental. Y gracias, Jessica, por preguntar ahorita, señores. Jessica es un nuevo talento que tenemos. Jacqueline, así que gracias por estar acá también. Doctor, las políticas públicas que están implementando en el país para trabajar la salud mental, porque hemos visto que a diferencia de otros países, la salud mental aquí como que no le prestan mucha atención. Siendo estudiante de medicina, no voy a decir en qué años, tal vez algunos de ustedes no habían nacido, pero no importa, seguimos siendo jóvenes. Siendo estudiante de medicina, escuchaba a mi mentor, el doctor Mieses, diciendo que la salud mental en este país era la cenicienta. Sí. Y lamentablemente, todavía no se le puede quitar esa etiqueta. ¿Por qué? Porque los gobiernos, en sentido general, que hemos tenido, posiblemente de las últimas 2 décadas, han mostrado intereses en realizar ciertas obras, incluso en remozar hospitales, obras de infraestructura de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como yo dije, educación
y salud mental, yo siento que no han sido tomadas en cuenta como debería ser. Una, por la educación, por el hecho de que ahí es que está el futuro de esta nación. Así es. Ahí es que está la sostenibilidad del futuro de esta nación. El hecho de que no nos hayamos podido subir en ese carro de la sostenibilidad, a pesar de que se hayan hecho inversiones, pero no integradas y directamente ligadas a la educación, es lo que nos tiene que todavía situaciones como la salud mental estén en forma tan precaria. Perfecto. Doctor, ¿y hasta dónde se van a extender, hablando dentro del mismo tema de la salud mental, hasta dónde se van a extender las secuelas dejadas, las secuelas en este marco dejadas por la pandemia y ahora entonces con la guerra? O sea, ¿qué tiempo vamos a durar nosotros con estos síntomas que vemos ahora Ayer mismo? precisamente estaba leyendo un artículo de la Sociedad de Alergias. Me llamó mucho la atención que la Sociedad Americana de Alergias se dignó, vamos a decir, en sacar un artículo específicamente sobre la incapacidad de concentración que mucha gente le ha quedado como secuela del COVID. O sea, el COVID te puede dejar dificultades respiratorias, te puede dejar daño en cualquiera de los órganos nobles del cuerpo. Hay gente que ha entrado en fallo renal, consecuencia del COVID. Hay gente que ha hecho derrame pericárdico, o sea, exudado líquido en una membrana que cubre el corazón. Pero sin embargo, hay gente que tenía una capacidad de producción grandísima en sus trabajos, sobre todo trabajo mental, que han tenido un retroceso en sus habilidades a tal punto de que se sienten fatigados al cabo de 2 horas de trabajar con su mente, cuando podían pasar 12, 14 horas solamente tomando recesos mínimos de una producción grandísima. Y sin embargo, consecuencia del COVID, la capacidad de concentración como una de las manifestaciones de las funciones cognitivas del ser humano se han visto afectadas. Bien, doctor, cabe mencionar el caso reciente de las 3 niñas que estaban bailando en una escuela, mostrando la ropa interior. Pude ver que el Ministerio de Educación, protegiendo el derecho de la educación, no la expulsó, pero sí van a recibir la educación en la casa. Pues también la encargada del Departamento de Psicología en esta escuela decía que se están tratando, ya que se han sentido muy mal por todos los comentarios generados. ¿Cuál sería el tratamiento que llevarían con esas niñas? Específicamente, ustedes me van a decir, pero ya lo ha dicho tantas veces, ¿lo va a seguir diciendo? Sí. El tema es ver los distintos factores que incidieron en que se diera ese fenómeno. Volvemos a lo mismo, la multicausalidad. Hay que ver cuál es la dinámica familiar en la casa de cada una de esas niñas. Y yo le aseguro que encontraremos denominadores comunes muchísimo más de lo que nos imaginamos. Entonces, si vamos hogar por hogar con un listado de cotejos de cosas que deberían estar dándose y que no se están dando, porque yo no atribuyo a la presencia de algo negativo como principal factor desencadenante, sino a la ausencia de muchos factores positivos que no están. ¿Me sigue? Claro. Sí. Claro. No sé si me explico lo suficientemente claro. Claro que sí. Porque muchas veces no es por comisión que se da el problema, porque alguien comete un error, sino por omisión, por dejar de hacer
dejar de prestar la suficiente atención a un niño que necesita. Entonces, yo me inclino más a pensar que la mayoría de los factores desencadenantes ahí en esas dinámicas individuales se pueden encontrar muchos factores comunes y la gran mayoría son ausencias que no están haciendo su trabajo, lamentablemente. Así es. lamentablemente. Ok, Doctor, el día de hoy Alfredo Pacheco hizo una publicación sobre una nueva ley sobre el acceso y nos gustaría saber si usted está de acuerdo con que se incluya el tema de la salud en la cobertura de los servicios prestadores. La salud, En la cobertura de los servicios prestadores. no, realmente no entiendo la pregunta, porque hay una ley de seguridad social. Referente al acceso de prevención, tratamiento y rehabilitación de materia de salud mental. Fue una ley propuesta por un diputado. Por un diputado. O sea, Algo Pacheco. sería hasta cierto punto una reforma Ujú. de la Ley General de Salud, la 4201, para que se incluya, está incluida la salud mental, pero entiendo que es para darle un mayor respaldo. Todo lo que sea beneficio para la salud mental cuenta con mi aprobación. No he leído el borrador de la ley, Bien. pero si es para mejorar las condiciones que existen ahora mismo, claro que cuentan con mi aprobación. Perfecto. Porque Muchísimas realmente gracias. la necesidad, Sí. llegar a cubrir la necesidad que tenemos ahora, demanda esa y posiblemente muchas otras leyes más. Así es. De verdad que la necesitamos. Bien, señores, conversamos con el doctor Ángel Campuzano Michel. Hablamos de muchos temas, así que esperamos que les haya servido. Doctor, es bueno tenerlo en otro momento, hablando Sí, también de sí. temas relacionados con la salud mental, tanto que la necesitamos hoy en día. Así es. Sí. Así Con que mucho gusto, muchas sí. gracias y de esta forma entonces despedimos la parte de usted y nos vamos a una pausa. Sigan conectados con El Mundo Hoy.